Estamos ya con el doctor Tello para hablar ampliamente de todo esto que tengo sobre la mesa. Yo sé que para el público puede ser un poco aburrido, pero esta es la Ley Orgánica de Elecciones, la edición que está en el Espija, que la he impreso el domingo para tenerla la última, pero también tenemos el compendio del Jurado Nacional de Elecciones con todas las normas legales, que lamentablemente no ha vuelto a sacar y necesitamos uno nuevo. Jurado, por favor, saquen un compendio nuevo con todas las normas actualizadas y, por supuesto, el Código Penal siempre a la mano en estos casos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Es un gusto, Rosa María. Empecemos por esta denuncia penal planteada el día de ayer. Yo entiendo que el jurado quiera curarse en salud y diga, mira, por si acaso denuncio penalmente y que investigue el Poder Judicial. ¿Es esto o de verdad el procurador, como señala acá, tiene la convicción de que hay dolo por parte de todas estas personas? Lo anunciaron el día domingo. Dijeron que iban a tomar acciones penales. Sí, civiles, penales, administrativas. Entonces simplemente el jurado lo ha hecho. Esto ha tenido dos lecturas. La lectura es la primera de que, bueno, el procurador del jurado ha actuado porque habría, como garante de la legalidad del proceso, habría habido problemas, afectación de votación y demás, y ha actuado también en el tema de la omisión de funciones. Pero la otra también es una lectura de que por qué entre los organismos electorales tenemos este problema. Porque de que no han conversado, no han conversado. No han conversado. Esto el jurado también lo sabía. Y no soy el único especialista que lo han dicho otros especialistas. Esto el jurado lo sabía y lo sabía desde antes. Desde el viernes. Por supuesto. Claro, porque además ahí viene el tema, hemos pasado las imágenes de los camiones. El material que sale es verificado por el Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Caja por caja. Fiscalización. Claro, o sea, el jurado dice, a ver, esta caja, mesa 3, 4, 6, 27, listo, a ver, ¿qué tiene? Ya tiene sus actas, tiene sus ánforas, tiene su cédula, tiene siguiente, caja por caja. Entonces el jurado verifica que esté todo el material aprobado, las cajas selladas, lacradas, con su número, porque cada caja va a una mesa, a un local, a un lugar, a un distrito. Si el viernes en la noche la OMPE anuncia el despliegue de Lima y el despliegue no se da hasta las 8 de la mañana, el jurado sabía. Lo sabía y debió haber tomado las precauciones convocando un pleno ampliado al jefe de OMPE, a la jefa RANIEC, y conversar sobre la situación de la distribución en Lima. Claro. De inmediato. Y si en ese momento advertían que había un problema logístico, se conversaba, porque ellos requieren el apoyo del Ejecutivo, con Fuerzas Armadas policiales para que ayuden. Que siempre han ayudado. Claro, y por convenio hasta le ponen el combustible, o sea, eso es parte de un convenio. Siempre ha sido así. Doctor Tello, acuérdese, yo voto desde los 80, ¿no? Usted es más joven, pero yo era muy niña, pero sí vi el traslado de material, porque recuerdo que mi madre fue miembro de mesa, en la época de la dictadura militar, cuando votamos por la constituyente del 78. Ahí las Fuerzas Armadas manejaban todo el material. Todo. Todo. La custodia y el traslado y el repliegue, todo. Luego, ¿cómo ha sido la actuación de las Fuerzas Armadas en cuanto a despliegue y repliegue? Por convenio, ¿verdad? Apoyo. Claro, el apoyo siempre se ha venido dando. Y es más, ellos, por ejemplo, en la custodia de los locales, también intervienen porque eso también es importante resaltar. Es la primera vez que un distrito como, bueno, o sea, Lima, el Distrito Electoral de Lima, Metropolitana, se da una situación masiva con el tema del material, el suministro de material. Nunca ha pasado. No, porque el material duerme. Claro. O sea, el material está bajo custodia de las Fuerzas Armadas y personal de OMPE, pernoctando para al día siguiente empezar la elección. Por eso el despliegue arranca el viernes en la noche, llega a los colegios, porque ya hay personal de OMPE y de las Fuerzas Armadas desde el sábado. Y la operación empezó por el propio plan de operaciones de OMPE desde el 1 de abril hasta el 11 de abril. Ellos tienen justamente un plan de operaciones. Okay. Y en ese plan de operaciones ellos señalan que ya la distribución es el 11, cerrada. Claro, o sea, completamente. Se cerraba el sábado en la mañana. Claro. La madrugada del sábado. Claro, 11. por eso a todos nos sorprendió como periodistas, digamos, que los miembros de mesa dijeran muy temprano, ¿no? Y estamos todos acá y no ha llegado el material. Y tú decías, ¿qué? Normalmente está el material y no han llegado los miembros de mesa. Es exactamente al revés. Es lo normal. No, acá era al revés. Entonces, este es un problema, estamos ya desentrañando el misterio, parece ser logístico en la asignación de rutas.
con choferes sin experiencia, que no conocen los locales, evidentemente, y que no han podido llegar a donde tenían que llegar. Pero también un retraso en la salida, porque hay una de las cosas más paradójicas es, el almacén está en Lurín, y los colegios que se han perjudicado son Lurín, Pachacamac y San Juan de Miraflores, que están al lado. Claro, o sea, ¿cómo puedes llegar a Caraballo y no llegar a Lurín si el almacén está en Lurín? Es increíble, ¿no? Es increíble. O sea, hay una negligencia, eso es claro. Y ahora en el repliegue, igual. Ahora, la empresa dice que las causas no son atribuibles a ellos, que ellos pusieron todos los camiones. Entonces ahí hay que aclarar. Hay que aclarar. Porque eso definitivamente viene por ya la provisión del material, que no es cosa de transportista. Pero algo importante, esto ya se tenía mapeado. Entonces ahí es donde viene las responsabilidades de tres tipos: civil, administrativa y penal. Claro. La civil, porque lo que ocurrió ayer ha costado a todos los peruanos. Esa sanción se le impone al contratista, que tiene que pagar la reparación civil por el daño. Se determina porque es una reparación civil para afectación del Estado. Además tiene una fianza, entiendo. Claro. Ahora, hay otra que es la responsabilidad administrativa, que ahí hay que estudiar muy bien porque este tipo de denuncias son contra los que resultan responsables. Así es. Entonces, si es lo que resulta responsable y se detecta que hay más gente, entonces claro, ahí porque todos van a incorporarlos. tienes unos responsables, digamos, que están en el cargo de subdirección y dirección, que están claros. Encima puede estar el señor Corbeto, pero luego tienes hacia abajo probablemente otras responsabilidades. A esas personas, administrativamente, se les sanciona con amonestación, multa, suspensión o destitución, que son las sanciones administrativas clásicas, ¿no es cierto? En el caso de Piero Corbeto, acá viene el tema más complicado, y usted me tiene que ilustrar porque ayer me he comido la ley y no lo encuentro. Las causales para destitución por falta grave administrativa que tendría que utilizar la Junta Nacional de Justicia para destituir disciplinariamente al señor Corbeto, ¿dónde están? Las he buscado y no las encuentro. ¿No existen? Lo que pasa es que la Junta en este caso lo que quiere hacer es una revisión de su ratificación. Ah, no, eso no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver, pero lo han mencionado. Ah, sí, una sí, revisión es verdad, sobre pero no, o sea... Claro, pero, mire usted qué curioso, no me he dado cuenta, tiene toda la razón. Está revisando la rectificación, que es un acto jurídico que anterior precluyó, concluyó y lo quieren revisar. Y hay cuestionamientos también. Porque se han dado cuenta de que no lo pueden destituir porque no hay causal en la ley. Habrá que ver cómo se desarrolla este proceso que van a abrir ellos, porque también hay un detalle, y eso va por el lado de que en algún momento Piero Corbeto debe pensar sinceramente dar un paso a costado. No puede, pues, el artículo 10 se lo prohíbe. Vamos por esa parte. A lo que tenemos ahorita al frente ya es una situación complicada. ¿Por qué? Porque la Junta, si quiere llevarlo por el tema de la revisión, no es tanto, son los hechos actuales. Y lo otro, en todo caso, hay que ver cómo lo plantea, porque en realidad es una cuestión de planteamientos. Ahora, en lo que se refiere al Ministerio Público, esto va a tomar su rato. O sea, esto no es de inmediato. Y la segunda vuelta va a pasar. A este hombre que lo han detenido, lo tienen que soltar en 48 horas porque ni siquiera hay delito con pena efectiva. Lo que pasa es que se habla de un tema de flagrancia, pero también se ha visto mucho digamos, aspaviento. Claro, no hay ninguna flagrancia. Usted y yo lo sabemos. Mis trolls no lo saben porque no han estudiado derecho, pero ahí no hay flagrancia. El tema de la flagrancia no configura. No configura. Y la policía yo creo que ha hecho una detención arbitraria. Pero eso ya se verá. ¿Ah? Eso ya se verá. Yo creo que ha hecho una detención arbitraria. Y si hay responsables que respondan. Claro, pero una detención arbitraria porque yo pregunté, ¿y el mandato judicial? Y me dijeron que no había, porque era flagrancia. Ahora, ahí ya depende de la defensa del señor. No, claro, yo no lo voy a asumir, claro, ¿no? Solamente le estamos soplando algunas cositas, nada más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como abogado, especialista en temas penales, alguien tiene que determinar si eso estuvo bien dentro de los parámetros y si no lo estuvo, y ahí sí abuso de autoridad, como que 2 y 2 son 4, pues, ¿no? Claro. Ahora, hay una serie de teorías de la conspiración, ¿no? La primera teoría es que Corbeto ha planeado esto, pero no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Y la otra teoría de la conspiración es que algún candidato ha planeado esto para salir gritando fraude. Si va la primera, tampoco, porque hay un detalle importante. El fraude es un tema sistémico e intervienen muchos actores, demasiados actores. Fraude es lo que tuvimos en Venezuela.
Claro. No. Fraude fue lo que le dijo la OEA a Fujimori en el 2000. Exactamente, Ok. yo lo viví. Eso, yo sí he visto un fraude. Y hemos visto eso. Hemos Claro. visto Luego hace, de eso, hace 26 años acá tuvimos un fraude manifiesto. lo que tuvimos nosotros fue una situación complicada en el sentido, por ejemplo, de pases a segunda vuelta difíciles. Recorremos 2006, Claro. Lourdes Flores, Alan García. Ahí fueron 27.000 votos, ya casi nada. Los 60.000 de ayer Claro. era el doble de eso. Luego, encrispado lo del 2021, la segunda vuelta definiéndose la presidencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Entonces, Feroz. Perdóname, Kuczynski, Keiko Fujimori, segunda vuelta. También. Feroz. pero pero Ya lo hemos vivido, de estamos curtidos. Pero de alguna otra manera, esa segunda vuelta no estuvo, digamos, en un enfrentamiento ideológico tan fuerte como la del 2021. Porque lo veían, o sea, el 2016 se veía pero como hubo un candidato. enfrentamiento, o sea, Claro. hubo un enfrentamiento en el sentido de que Keiko Fujimori se sentía ganadora y desconoció los resultados. Y un distanciamiento que duró año y medio, que nos complicó mucho a todos No, los nos peruanos. complicó a todos. Ahora, entonces, desde el punto de vista de los delitos contra el derecho de sufragio, tanto los que están en el Código Penal como los que están en la Ley Orgánica de Elecciones, porque tenemos, eso es curioso, Eso es ¿no? tremendamente complicado. Eso es tremendo. Este es un problema jurídico, yo sé que al resto no les va a aburrir, ¿ya? Pero para darles una nota al margen, los delitos contra el derecho de sufragio están en dos ordenamientos jurídicos diferentes. Una es la Ley Orgánica de Elecciones y la otra es el Código Penal. Entonces por eso yo estoy acá con las dos, porque tienes que trabajar con los dos instrumentos. Eso es algo a modificar a futuro, ¿no? Pero aparte también que genere un problema para tomar sanciones, o sea, ¡Claro! aplicar sanciones. ¿Por qué? Porque se aplica el marco normativo más favorable y ahí viene toda una discusión, una norma, la otra, es tremendo. Más aún cuando la materia penal, y es bueno que lo sepan también todos los seguidores, es tipificada, o sea, es específica, al pie de la letra. Eso es lo que con puntos, le comas. explicaba al público. No falta el joven que me dice, pero doctora, por analogía, pues. No, está jalado. Primer ciclo, jalado. La ley penal no se interpreta por analogía, tú tienes que establecer exactamente la conducta. Entonces se dice, el que detiene el proceso implica una detención del proceso dolosa, ¿no es cierto? Intencional. No quiero que haya proceso. Obstaculizo el proceso, ¿no? Lo que pasa muchas veces, lo hemos visto en localidades pequeñas, ¿no? Distritales, donde han habido elecciones complementarias. Entra una turba y se roba las ánforas. Totalmente. Ya, eso es dolo. ¿Se dan cuenta? Ahí doloso. Ahora, sobre la solución del jurado de convocar a la gente para que vote ayer el día lunes, yo también me he comido el código y no he encontrado esa solución en ninguna parte. Ese punto es Ahora, importante. ellos apelan a un principio que es bien importante. Yo me gustaría que lo explique. Sí, pero antes de eso, sobre el tema penal, básicamente, lo que yo veo en materia penal es principalmente omisión de funciones. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se hace un contrato con un proveedor, hay alguien que tiene que estar atrás de ese contrato. Claro. Y que no falle, ¿por qué? Porque más aún, si es un contrato de hoja de ruta crítica, como el colocar o distribuir el material, ahí se tenía que estar presente. Y también sí tengo que ser claro en que Piero Corbeto, jefe de la OMPE, como titular y cabeza administrativa, estaba consciente de esta situación. Claro. Por eso ahí ya, bueno, puede ir. Vamos a ver la investigación. Los delitos electorales sí quiero ser más cauto. ¿Por qué? Porque como tú bien señalas, es, digamos, el dolo para impedir que algo se realice. Claro. Y es distinto. O sea, no va por ese lado. No va por ese Lo veo como un delito funcional más que por el otro lado, pero claro. igual. Ahora, en lo que mencionas ahorita sobre lo que ha hecho el jurado, ha aplicado en este caso principios como la conservación del sufragio, principios como también la imparcialidad, el trato imparcial, y me parece que el título preliminar de la ley orgánica, que es una reforma que se ha hecho hace no mucho tiempo, es importante porque nos da parámetros. Claro, el título preliminar tiene unos principios, y esos principios, que son los que se han incorporado, y son los invocados por el Jurado Nacional de Elecciones, ese es el principio de imparcialidad y el principio, como dicen, de la conservación del voto. ¿No? Ante distintas interpretaciones de la norma electoral, se prefiere a ella que otorga validez al voto. Claro. Entonces, bueno, o que permita la mayor tutela del derecho de participación política, evitando toda interpretación formalista que restrinja o limite el mismo. Correcto. Claro, pero que se haya hecho una elección al día siguiente, no creo que es una decisión justa, ¿no? Pero todos los que fueron a votar ayer ya sabían el resultado. Ahí viene un punto. Ese es el asunto.
se ha debido manejar de otra manera. En primer lugar, la decisión se debió haber tomado antes de las 6 de la tarde, porque a esa hora ya salía el boca de urna. Esa decisión tomada antes de las 6 de la tarde debió haber sido contundente en el hecho de hablar de una elección continua. Claro. Cosa que puede ser jurado como movió, por ejemplo, la instalación de las mesas hasta las 2 de la tarde. Y rigurosamente el jurado, ahí también técnicamente, ha debido ir hacia las 9 de la noche con la elección. Claro, ¿viste? ¿Y por qué? La mesa se puede instalar hasta las 5 de la tarde y a las 9 de la noche termina. Pero Hubiera sido más hay una rápido. justificación. El mediodía es el horario de corte. Claro. Por ejemplo, cuando la elección era de 8 horas y no de 10, era de 8 a 12 del día y de 12 del día a 4 de la tarde. Cuando es de 10 horas, es de 7 de la mañana a 12 del día, 5 horas, y hasta las 5 de la tarde a 5 horas restantes. Si lo corremos a las 2 de la tarde, era 14 horas, 7 en la mañana hasta las 2 de la tarde, y nos íbamos hasta las 9 de la noche. Pero más allá de eso, el tratamiento en colegios donde no hubo absolutamente nada, como los que tenemos en Lima Sur, ahí sí se podía hablar de una elección continua, pero además también prever algo, que no salga boca de urna. Claro. Eso se debió haber impedido. Y nadie le va a decir no al jurado, ningún No, medio de comunicación. el ninguna Jurado Nacional de encuestadora. Elecciones salió con su propuesta, digamos, que se ejecuta a las 7 de la noche. Mal. O sea, pues el lado mal. Claro. ¿Por qué? Porque nuevamente se temen los reflejos, Claro. el reaccionar. Si habían hablado... O sea, en un proceso tan delicado y continuo, lo que decíamos al principio, ¿no? Si no tienes un plan de contingencia instantánea y te pagan para eso, ¿no? Para tomar decisiones difíciles, instantáneas. Lo que no podían decir, era lo que pedían los partidos políticos, era que los miembros de mesa se quedaran toda la noche en continuado hasta el día siguiente, lo cual era absurdo, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay con una elección complementaria? Ahí, por si acaso, Sí. no es tan absurdo porque se preveyó, por ejemplo, 3 grupos de miembros de mesa para los PECs Sí. en las elecciones que empezaron en Nueva Zelanda, Sí. empezaron el sábado 11. O sea, claro, pero eran turnos. Eran O sea, turnos. y establecidos y no se llegó a dar. Pero volviendo al punto, la elección complementaria no existe. O sea, no había marco legal. ¿Por qué? Porque una complementaria es una elección diferenciada, no es una elección continua, y la complementaria la convocas. Y hay una regla, justo en la ley orgánica, 270 días antes. ¿Por qué? Porque en el 2017 salió una norma que estableció que cualquier elección calendarizada se convoca 270 días antes, salvo para esta elección general, donde por norma expresa dijeron no se aplica para la elección general 2026 lo que establece la ley orgánica puntualmente, sino vamos a ir a una elección convocada un año antes, hasta el 12 de abril del 2025. Claro. Ahora, lo que está descartado es la elección complementaria. Lo que ¿Por tenemos qué? es esta elección Para que la continua. gente entienda, ¿qué cosa es una elección complementaria? Una ¿Cuándo se elección, convoca? Una elección distinta, y existe en materia municipal. No existe en el campo de la elección general ni regional. Solamente municipal Así es. para el caso de circunscripciones que por distintas razones no lograron escoger a sus autoridades en el momento en que todos los hicimos. Claro. ¿Ya? Y tomando un poco también brevemente el tema de las elecciones regionales y municipales, ahí también se tienen que tomar recaudos en una próxima reforma electoral. ¿Por qué? Porque hay incidencias de nulidades en distritos que al impactar en la elección regional, sobre todo un pase a segunda vuelta, que allá también hay pase a segunda vuelta, estas elecciones tienen solamente la complementariedad para las elecciones municipales, pero la afectación a la elección regional, que es simultánea, es enorme y puede generar Claro. que un determinado candidato sí pase y el otro no. El otro no. Ahora, me hicieron una pregunta hipotética, ¿ya? Y por favor, y tengo que explicar esto porque me han contado que cortan pedazos del programa, antiguos, programas antiguos, y situaciones de escenario las presentan como si fueran presentes. Tenemos que discutir escenario. Escenario 1, es rarísimo, ¿eh? Empatan de verdad. 2 candidatos llegan a la segunda vuelta absolutamente empatados. Tienen el mismo número de votos. Los personeros impugnan, se matan y de nuevo, el mismo número de votos. ¿Cuál es la solución legal? La moneda. ¿Se aplica también? La presidencia del Perú, bajo la lupa de todo el planeta Tierra, la moneda, por supuesto. Cualquier elección O sea, se yo he resuelve con visto la moneda. yo he visto que se aplica para municipales. Pero también. ¿Ya? Se aplicó en la elección interna En la interna de, recientemente, de Salvemos al Perú. Claro, que los delegados empataron. Sí. Claro, o sea, la moneda es la solución acá salomónica. Impresionante. Imagínate la presidencia del Perú resuelta por una moneda. Sería increíble, pero claro, es muy poco probable. Muy complicado. Segundo problema planteado en estas horas. Hay probablemente
hay dos partidos políticos, País para Todos y Obras, que van a tener bancadas. Probablemente, nada está dicho, pero probablemente. Y sus candidatos presidenciales no solamente han renunciado al partido, sino que han renunciado a la política, han renunciado a todo. Ni siquiera han terminado de leer los resultados. ¿No hay ahí una responsabilidad? No sé o sea, no encuentro una norma tampoco que... No la hay. No la hay. No la hay, ¿no? No la hay, solamente el agradecimiento quizás de los dueños del partido de que les salvaron la inscripción y tienen una bancada para negociar. O sea, claro. Y los dueños del partido se quedan con el partido. Totalmente, y con la bancada si es que logran tener algo de orden con Claro, ellos. en el caso Porque del País para Todos, el dueño del partido es el señor Vladimir Mesa, que probablemente entre al Congreso, si es que todavía todo se está discutiendo. Y en el caso del señor Belmont, él era el dueño del partido, no sé a quién se lo va a heredar. Ahí hay un detalle que es bastante perturbador, y es el hecho que ellos llegan y literalmente van a ser fagocitados o por el oficialismo. O por la oposición. Por la oposición. No, claro. Inmediatamente se van. Sí, en esa bancada. Ese es de membramiento. Ahora, no tenemos 10 partidos, tenemos 6. Sí. ¿Ok? Que la fagotización entre oposición y mayoría la vamos a ver también en las próximas semanas. En el escenario político, en realidad van a quedar 18 partidos para el 2027. Eso es lo que le iba a decir. Y eso hay que explicarle a la gente por qué. Porque actualmente en el ROP hay 55. Hay 55 partidos. 12 no han participado en esta elección, ni siquiera como Acción Popular que se retiró, no han participado. Y esos 12 tienen su inscripción vigente. Así es. Más los 6 que han pasado. Claro. Quedan 18. Así que ha habido una limpieza, pero no una gran limpieza. Ahora, cuando termine este año, ya no queda nadie que pueda inscribir partidos solo con militancia, ¿verdad? No, porque ya se cerró. necesita adherentes ahora. Ok, pero, claro, pero esa posibilidad ya se cerró. Ya es el nuevo requisito. Entonces, el nuevo requisito es adherentes 1% del padrón, ¿no? 3. 3% del padrón. Pero 3% de los electores que sufragaron. Por eso que la última elección fueron 532.411. Claro. Ahora el número es muy exacto y lo ha dado el jurado también, por encima del medio millón. Vamos a ver, pero es encima del millón. Medio millón. Yo creo que va a estar encima del millón porque se ha reducido muchísimo el ausentismo. Bueno, hay que medir porque realmente esta situación ahora sí se presenta típica. Lo que está preciso ahorita es, en base al padrón, el porcentaje de afiliados, que es el 0.1%. Eso sí está definido, 27.000 y tantos. Claro. Ahora, en lo que se refiere, por ejemplo, a lo que vamos a tener como adherentes, este requisito es muy complejo. Era el requisito que impedía que se inscriban los partidos políticos anteriormente. Claro. No, la valla se ha subido brutalmente. Tremendamente. Más los afiliados. Claro, pero nos quedamos con 18 partidos, de los cuales 12 no tienen ni siquiera representación, porque son intentos desesperados de llegar a esta elección que no llegaron. Pero ahí viene un detalle que es importante. Yo justamente el domingo escribí sobre ese punto. Sí. Acá hay una suerte de matanza de partidos que no debe ir. O sea, el hecho de la competitividad electoral no es un buen tamiz. ¿Por qué? Porque tenemos máquinas electorales. Nunca vamos a generar institucionalidad. Acá lo que se tiene que permitir es que los partidos existentes, en lo que se van inscribiendo, no participen hasta en una o dos elecciones. Se puede evaluar eso. Pero finalmente le das tiempo para crear bases y generar cuadros, institucionalidad. No. Y el tiempo pueden volver. Perú Libre, APP, Podemos. Pueden volver. Sí. Por supuesto, se pueden volver. Pero no participar de golpe en una elección. Porque hemos visto, por ejemplo, literalmente una desaparición masiva de partidos recién creados que no tienen base, no tienen cuadros, ni siquiera tenían, a pesar que su candidato aparecía en las intenciones de voto, ni siquiera tenían correlato como para tener fuerza en el Congreso. Nada. Es más, se podía dar el escenario surrealista de que no pasen las congresales, no pasen la valla y él tenga la presidencia, pase a segunda vuelta. Claro, un candidato sin bancadas pasa a segunda vuelta. Tenemos varias preguntas del público, me lo habían anunciado temprano, así que vamos con ellas, por favor. A ver, preguntas del público. Buenos días, doctora. Si se mantiene el empate técnico, considerando el margen de error, ¿es posible que haya más de 2 candidatos en la segunda vuelta? No. Y la gente te piensa, no es posible, 2 nomás. No, eso no. Moneda, ¿se dan cuenta? O sea, no. Tiene que haber uno que le gana al otro, aunque sea por un voto, pero le gana. Siguiente, por favor. ¿Es posible que, de nuevo, que los 4 vayan a segunda vuelta? No, es una fantasía bien recurrente de mi audiencia, no se puede. Es que lo que pasa es que muchos de ellos en realidad tienen y van a tener sensaciones raras. Cuando uno ve este tipo de situación en la presidencial, todavía no se toca el tema de la congresal. Nosotros, por ejemplo, en Naya,
estamos con una plataforma que la vamos a Sí. compartir, y ahí, por ejemplo, hasta el momento hay 1.400.000 electores que no tendrían representación en la Cámara de Diputados. Claro. Y 2.8 por la complejidad de la elección en la Cámara de Senadores. Eso lo advertimos desde el principio. 4.2 millones. Si tú votas por un partido que no tiene ninguna posibilidad de pasar la valla, no vas a tener representación. Entonces, no tienen representación los ausentes, no tienen representación los que votan nulo y blanco, y no tienen representación los que votan por partidos que no pasan la valla. De ahí que es una crueldad, de verdad, no tener encuestas hasta el último día. Totalmente. Es una crueldad. 24 horas antes debería salir la última encuesta. Miren, todo indica que 2 millones de peruanos fueron estafados por 2 candidaturas sembradas para dividir el voto y meter un caballo de Troya al Congreso. No, yo no lo creo. Miren, no Informalidad política. Exactamente, es informalidad más que nos ha quitado. Porque ¿a quién le ha quitado votos Álvarez? A Rafael López Aliaga. ¿Y a quién le ha quitado votos Belmont? A Sánchez. Y los dos están peleando la segunda vuelta. Les han quitado votos, sí. Y mucha gente que votó por Álvarez votó para que Rafael López Aliaga no llegara a segunda vuelta. O sea, lo hicieron así, es voto estratégico. Lo que a mí me interesa es que este señor no llegue muy bien. O los que votaron por Belmont dijeron, yo no quiero que llegue Sánchez, que llegue Belmont. Y si no llega, finalmente... Lo vieron como opciones. Exactamente, le quité un voto al otro. Siguiente, por favor. ¿Cuánto superchat? El pacto o los que lo encabezan quieren a Corbeto fuera de la segunda vuelta. Bueno, eso está clarísimo, ¿no? Quieren el poder a toda costa, no se lo permitan, no tengan miedo. Y acá hay una pregunta bien importante, que está en esa sí está en la ley. Si el señor Piero Corbeto lo destituyen porque no puede renunciar, ¿quién asume la OMP? Hay un detalle importante. Bajo el tema de lo que él menciona, o lo que la norma menciona, existe un impedimento, porque dice claramente, salvo que existe un impedimento... Sobreviniente justificado. Acá, si él quisiera, podría ir por ese lado, Piero Corbeto. Ya, pero tendría que enfermarse de una enfermedad incurable. No, en todo caso, en aras justamente de darle salubridad al proceso. ¿Por qué? Pero ¿cuál es el impedimento? Pero es una salida para él. El impedimento en este caso es la afectación, digamos, de lo que viene a ser Pero la norma le prohíbe renunciar. No, un momentito. Esta es una decisión personal de él. No, pero la norma dice claramente que no puede renunciar. Pero, a ver, hay una prohibición. ¿Pero qué tenemos ahí? Lo que es una de las pocas prohibiciones que hay, pero correcto, es una prohibición. Claro, porque lo que se busca es que el proceso se mantenga en control. Exacto, la estabilidad del proceso. Pero acá también hay que tener en cuenta algo. Primero, la OMP es una institución que tiene gente sumamente experimentada. Por eso, ¿quién asume? El gerente general. El gerente general. Claro, porque ya sabe el antecedente. ¿El gerente general no está denunciado también? Igual hay ese es el pequeño problemita. Claro, pero igual hay cadena de mando. ¿No? Está el gerente de administración de la OMP, está denunciado Eduardo Alarcón, sí, y el gerente de organización electoral y coordinación. No el gerente general. No el gerente. A propósito, lo han hecho no han denunciado al gerente general. Bueno, para tener a alguien, porque si no es... Tenemos por ejemplo, el presidente, el señor Castillo, con el escándalo de Podemos, que salió y asumió Manuel Cox Canosa. Claro. O sea, y estuvo un tiempo más o menos ahí a cargo. O sea, ahí salía, a lo que vamos es, ¿sabes qué cosa, Rosa María? Esa que la figura, este tema del fraude, o sea, ese tufillo. Hay que tratar de acallarlo. No hay ningún fraude, y el señor Corbeto no es parte de ningún fraude, pero sí es cierto que genera desconfianza, y la desconfianza es una percepción muy subjetiva y muy personal, y todos los candidatos tienen derecho a tener sus percepciones subjetivas. Lo que no tienes derecho es a perseguir a una persona fuera de la ley de manera arbitraria, ¿no? Eso nunca, porque es Estado de Derecho. Ahora, hay Estado de Derecho. Hay un detalle que sí es importante. Ahora, yo no creo que pueda renunciar. Me he dejado pensando, claro, él puede decir, miren, lamentablemente tengo un problema de salud muy grave, y ya está. Decir claramente lo que ha ocurrido y en aras justamente de seguir adelante con un proceso. La norma no le permite. Pero es que claramente, si estoy impidiendo de que esto siga avanzando sin mayor problema, entonces mi salida se justifica. Lo van a denunciar por desacato, por abandono de cargo. Yo creo que no. Ahí lo denuncian penalmente por abandono de cargo. Creo que no. Y lo que creo es que en ese punto es una salida, pero también hay que medir cómo sea todo este contexto. Nosotros lo que sí hemos tenido en Lima, y es real, y se va a ver en un tiempo cuando tengamos números, la evidencia de qué cosa. La evidencia del ausentismo. Porque sí han habido decenas de miles de personas. Algún grupo de personas que no regresó a votar. Claro, pero no se cuantifica.
No se cuantifica. Entonces, ahí viene el tema de las personas que no regresaron porque estuvieron 3, 4 Ahora, horas sin que asistan hay a la que mesa. ver, pero eso no se cuantifica, pero podrías hacer un estudio ya muy Claro. detallado, ¿no? Con incidencia de ausentismo. Y sobre, Históricos, no, claro, regiones. histórico y sobre mesas instaladas entre las 12 y las 2 de la tarde, histórico de esa mesa respecto al ausentismo de la vez pasada. Y cuantificas. Y el problema es que como tuvimos la pandemia en el 2021, no es un año comparable. 2016. Tendrías que irte al 2016. Es que pero con una población más pequeña electoral. Pero aparte de eso, no, es que lo que pasa es que en este caso es el temperamento. Ya es el temperamento. Ahora, veamos acá, más allá de esas mediciones, que sí es un hecho real. Entonces, ¿qué pasa? Da pie a que muchas personas ya empiecen con este ruido del fraude. Ahora, Bueno, el fraude yo creo que van a gritar como locos si es que no te gusta el candidato que pase a segunda vuelta. Totalmente. De todas maneras, o sea... Ya la gente asumió que es Keiko Fujimori la que va a esperar a un retador. Claro. Pero el retador es lo que ha generado El problemas. retador va a generar fraude. Ahora, Texman dice, ¿podemos decir entonces que acá hay motivación política para remover a Pedro Corroto de la OMP en un proceso electoral en curso? Siempre hay motivación política, totalmente. Igual que también cuando van contra el jurado es motivación política. Sí. Lo que en este caso el seguidor debe tener bastante claro es que Jurado, OMP y RENIEC están en contacto con políticos. Y en el caso de Jurado, por ejemplo, es mucho más visible el tomar decisiones jurisdiccionales sobre temas que vinculan a políticos. La presión que tiene Jurado y ha tenido a lo largo de la historia es enorme. Siempre es enorme. Totalmente. Por eso es que le das estabilidad, inamovilidad al proceso, ¿no? Cosas que tampoco, discúlpame, Rosa María, los pueden citar al Congreso para hacerles cargamontón. Oye, sí he visto que lo han citado a Burneo y a OMP al Congreso. No, son Ese es autónomos. Claro, o sea, esos no pueden hacer. No pueden ir. ¿Eso no le resta legitimidad a las elecciones? Sí, a favor de los que impulsan su remoción. Claro, ese es el problema. Por eso es que la ley le impide renunciar. Porque puede haber una intencionalidad política. Es que va por el lado de una tradición, si me permites, que también es la renunciabilidad al Congreso. Así es. Que también para evitar eso de que para lo presione. evitar la presión. Claro, pero, por ejemplo... Son pocos cargos en el Estado peruano, pero este es uno de ellos. Claro, pero por ejemplo, y ahí sobre eso sí he hecho un trabajo, ahí hay que tomar en cuenta que la renunciabilidad al cargo ya está presente en 10 de nuestras 12 constituciones. Sí. Y además elimina la figura de la incumbencia, que es la posibilidad de que el candidato, siendo autoridad, esté en mejores condiciones que el candidato que no es autoridad, porque mueve la maquinaria estatal. Lógico. Entonces, y tiene protagonismo, visibilidad. Entonces, nuestras 10 constituciones en el pasado preveían que tenga que renunciar, pero en este punto en particular, y vuelvo a señalar, sí me voy por un bien jurídico, que es el tema de justamente la libertad o el proceso electoral tal cual, y es la salubridad del mismo. Por eso él debería evaluarlo, es una decisión muy personal, pero si te pones a ver, por lo menos podríamos encontrar una salida. Y lo que no sí, le veo, yo discrepo, sí, claro, respetuosamente, no le veo salida si la prohibición es expresa. Pero también hay algo importante, y ahí sí también una discrepancia con algunos otros especialistas. La OMP sí puede seguir adelante con el proceso. ¿Sí puede qué? Seguir adelante con el proceso. Claro, Porque no solamente puede, gente tiene. sumamente experimentada, que esto lo ha hecho. No, no puede, tiene, es su deber. Claro. O sea, es No, su pero obligación. están en capacidad por el expertise que tienen. O sea, no, lo claro. suyo es el día a día electoral, claro. no tal cual. Se han equivocado manifiestamente este fin de semana, pero sí tienen expertise electoral. Siguiente pregunta, por favor, si es que tenemos más. Si el conteo rápido es 95.7%, en el mejor de los casos Nieto puede subir 4.3%. Miren, no soy matemático, ¿ya? Acá todos nos piden, yo estudié Derecho, la estadística la respeto muchísimo y por eso la uso mucho con ustedes, pero hay un cerro de gente que domina el tema de matemáticas que ha inundado las redes sociales para demostrar que Porky, solo Porky salvará al Perú. Y yo la verdad no me atrevería tanto. Esperemos. Ahora, va lento, ¿no? Porque estamos a 70 y algo y han pasado 48, no 48 horas, pero desde las 6, digamos, desde ayer a hoy, en 24 horas han avanzado 20%. A ese ritmo tenemos que esperar 24 horas más. Tranquilamente. Probablemente el jueves. ¿Jueves? Sí. No, digamos, para presidencial también. Veamos. Veamos. Veamos por qué. Porque el Congreso estaba en 25%, hoy día en la mañana temprano. No, eso es lentísimo. Aparte que ahí lo que se da ahora es la distribución de escaños
y luego la guerra fratricida. Exactamente, Porque la se guerra matan fratricida. Eso es lo que vamos a ver. El voto preferencial los hace, pero después de hacer campaña juntos se están matando por el voto preferencial. Se matan. Porque una cosa es pasar y otra cosa es quedar de accesitarios. Son muy diferentes. Y esa parte el público no la ve mucho porque ya es la guerra dentro de los jurados electorales especiales, donde cada uno va con sus abogados y pelean el voto, impugnan. Es una cosa de locos. Las mesas, ¿por qué? Porque acá están los 14, 15, 20 votos que le dan a él a Curul. Y hay meja accesitario. Es que puede haber diferencias de 20 votos. Es que las hay. Claro, las hay. Entonces ahí sí se matan. Se matan y sobre todo a nivel nacional, ¿no? Ahora, claro, tenemos un Congreso que tiene una regla muy complicada, que es la mitad del Senado, es el ganador se lleva todo. Por eso es que tenemos 2.8 millones de personas que no van a tener representación. Porque si el ganador se lleva todo, no hay segundo puesto. No es que distribuimos las 5 curules entre los que entramos 1, 2, 3, 4. No, el ganador se lleva todo. Esa es una regla nueva que tiende a reducir el número de partidos. Claro. O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene bicameralismo? Porque los distritos son uninominales y el ganador se lleva todo. Por eso solo tiene 2 partidos. Y estaba diseñada para los partidos que están actualmente en el Congreso. Exactamente. Hasta el tema de cómo se... le salió mal a varios. Sí, claro, se equivocaron, no la vieron. Por ejemplo, APP en el norte no pensó tener ese castigo electoral. El castigo ha sido, pero macho. Ojo, y es un tema de números, es un tema de números, o sea, ahí está la votación. O sea, la gente, yo he promovido eso acá en este programa y estoy, la verdad, muy agradecida al pueblo peruano que entendió que los políticos tienen que recibir cada 5 años, nada más que cada 5 años, no te dan muchas oportunidades, un mensaje respecto a su conducta. No todos lo han recibido y no todos lo han recibido bien, pero por lo menos un grupo grande lo ha recibido. Sí, claro, Espero que sí. Y representativo. Y representativo. Pero aparte de eso también está el temperamento de la gente. Y algo que tú mencionaste en algún momento, recíbanle los regalitos. No hay ningún problema, pero sepan cómo votar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el peruano, nosotros como ciudadanos, tenemos que repudiar el tema de las dádivas. La gente por necesidad la recibe, es indudable, pero de ahí a que le dé el voto a esa persona que está comprándote, eso es totalmente detestable. Un informe que viene también de Adrián Sarre de Ayacucho parece que ha logrado encontrar una relación muy directa entre mítines masivos de APP, masivos, y votación diminuta. ¿Qué pasó? Dádiva. No, empleados de obra pública obligados a ir con sus familiares a mítines porque el empleador les decía que tenían que apoyar al candidato de la gobernación regional. Así es. Impresionante. Entonces tú dices, oye, ¿qué tal mítin, no? Y de repente vas a ver los votos y... Igual lo que se estudia, ¿no? Por eso que un delito electoral es cuando autoridades municipales, regionales o del gobierno nacional obligan pues a los dependientes, familiares a ir, ¿no? Claro, bueno, o a votar por determinado o los empleados de César Acuña en la base de Los Olivos, ¿no? Que los llevaban en buses para hacer de vecinos, ¿no? Entonces, en una ocasión me preguntaron también en otro medio sobre los mítines. Justo fue el día viernes después que se cerró el tema de los mítines 48 horas antes de la elección. Y me decían, pero son tan efectivas esas respaldos. Mira, tú vas a ver respaldo realmente si no hay un buen grupo musical, porque la gente va por el grupo musical, pifea al candidato para que entre el grupo musical. Sí, lo hemos visto. Y aparte, si es que no encuentras alrededor 500 buses. Claro. Porque ahí está la movilización. Cuando están todas las calles llenecitas de buses, movilización. Claro. Y ahí suben con su loncherita, su gaseosa. Eso cuesta y lamentablemente yo no creo que la OMPE todavía haya hecho el trabajo fino de poder contabilizar eso. Eso, ¿sabes qué cosa? Ese es un tema que incluso en algún momento lo hablé con Piero Corrueto. Y sí están ellos bastante huérfanos de apoyo y de recursos. Porque ahí necesitas auditores en campo. Pero son un montón, aparte que, imagínate, ¿cómo controlas? O sea, una vez conversando con gente de campaña, ellos manejaban lo bancarizado que llega, pero manejaban dinero en efectivo. Entonces, con dinero efectivo, por ejemplo, vamos a hacer 2.000 banners, en realidad hacían 10.000. Claro. Pero claro, la boleta era por 2.000 que se hacía el transferencia. Todo es informal. Y aparte también el pago del personal. O sea, es que en realidad todo eso
¿cómo lo va a fiscalizar OMPE? No, no hay manera. Entonces los mecanismos tienen que ir por otro lado, quizás el tema de los proveedores, pero sobre todo dotarla de una capacidad que no tiene y donde incluso a la OMPE se le pide más bien que esté sometida a la UIF para que le pasen Claro, información, claro. cuando en realidad deberían las cosas ser distintas Ser para al que revés. ellos cumplan. Muy bien, muchísimas Muchísimas gracias. gracias.